Sobre Federico Sobrado Carrera se han escrito mares de tinta, con muy diversas interpretaciones, que han puesto énfasis sobre todo en su capacidad de gestar una gran fortuna y un gran emporio agroindustrial en el Guanacaste de principios del siglo XX. Creo que conviene empezar por distinguir cuál fue su papel como empresario de otros que vinieron e hicieron riqueza acumulando tierras a través de denuncios y sacando campesinos. No, ese no fue el caso de él. Él todas las cosas las hizo legalmente. Compró haciendas cuando pudo, porque él llegó aquí sin dinero. El dinero que había acumulado en Chile y Argentina se le acabó comprando un barquito que se vino desde Chile hasta Panamá, porque ahí quería ponerse al servicio de las obras del canal, pero el canal había quebrado y el paludismo lo doblegó y tuvo que llegar a Costa Rica prácticamente con muy poco dinero a empezar de cero. Y eso no fue algo fácil, sino que requirió un gran esfuerzo y un gran trabajo de una persona que se había acostumbrado a trabajar, comercializando, produciendo, de tal forma que cuando él llega aquí a Costa Rica tiene 25 años, está en lo mejor de su juventud, pero empieza a ser su capital en Guanacaste, que es una provincia que para entonces era muy diferente. Yo diría que era socialmente, sobre todo en la parte de Liberia, y económicamente en general, en la provincia, tenía muy malas condiciones para el desarrollo. Por una parte porque las élites locales, al verlo a él trabajar, que tenían una tradición más de tipo feudal y que operaban arrendando sus tierras a campesinos que les retribuían con un tercio o la mitad de la cosecha para su ingreso, ellos consideraban que el trabajo físico no era una cosa de gente de alcurnia. Y cuando veían a don Federico con sus carretas y jalando y sus pionadas, jalando árboles o otros productos, se burlaban de él. Eso me lo contó el doctor Francisco Vargas Vargas. Se burlaban de él y decían que era un mercachifle, ¿verdad? Un tipo que, pues un comerciante de segunda, tercera categoría. Pero no es solo eso, sino que en Guanacaste no existía moneda, sino que prevalecía el intercambio de productos. Es decir, por ejemplo, yo sembraba arroz y lo intercambiaba con el otro que sembraba frijoles. Las cosas se hacían por el valor de uso que por el valor de cambio en ese Guanacaste. Y la moneda prácticamente no circulaba. Bueno, en ese contexto, don Federico monta dos empresas ejemplares. La de Santa María, Hacienda Santa María, y la Hacienda del Tempisque. En ambas tiene grandes éxitos y limitaciones, pero hay un proceso de aprendizaje y hay algo que lo va decantando como empresario. No es el hecho de tener dinero, o de acumular dinero, o de hacer buenos negocios, sino el hecho de poder trabajar con gente que él seleccionaba por sus talentos y que sabía ubicar muy bien en su equipo de trabajo. Eso que hoy en día llamaríamos en la administración moderna
una persona que tiene capacidad de ubicar, un gerente que tiene capacidad de ubicar a la gente. Y esto, vean qué interesante, no es por casualidad, es que él trabajó, hizo su fortuna trabajando él personalmente. Y cuando distribuía el trabajo, sabía enseñarle a los peones qué es lo que tenían que hacer y sus colaboradores, porque él sabía hacerlo. Tenía además el liderazgo con ellos de que podía hacerlo. Bueno, esta es una primera característica de él, que me parece que no ha sido adecuadamente resaltada. Su capacidad de organización y administración de mano de obra, que además va a continuar hasta el final. Yo después de escribir un artículo sobre esto, me topé a un señor de Guanacaste que me dijo, pero si su abuelo, usted nos resalta la importancia que tenía su abuelo, porque su abuelo a las personas que trabajaban con él les entregaba un pedazo de tierra al pensionarse, para que pudieran seguir viviendo. Es decir, establecía un vínculo de gane-gane con sus propios empleados, que se diferenciaba mucho de la relación de clasista que tenían los señores llamados importantes en la Liberia de aquel entonces. En este proceso, que me parece que es importante destacar, hay dos factores adicionales que van a tener que ver con, porque don Federico es hijo de campesinos y sale de España huyendo de los reclutamientos forzosos que hacían los carlistas en aquella época, y su padre le dice, mira, te prefiero vivo lejos que muerto aquí. Viene para acá, pero él no puede desarrollar mucha cultura, tal vez a través de la madre que le ayudó. Él llega con 15 años a Argentina y con 25 posteriormente a Costa Rica, después de una experiencia muy rica que describen en sus trabajos un par de primos sobre él. Pero ahí adquiere también el respeto por la tecnología. Es interesante que donde él llega, ya sea en Santa María o en Tempisque, llega a buscar técnicos que le ayuden a modernizar sus empresas y con la visión de lo que él quería hacer, ¿verdad? Así es que los libros de tanto de Federico Sobrado París como de Marta García Sobrado se destacan gran parte de estos emprendimientos. Y aquí hay algo más que es importante. No solamente contrata personas para hacer las obras técnicas en el beneficio, en los beneficios que montó, o posteriormente en el ingenio que monta en el Tempisque, y lleva ahí profesionales de alta valía internacionales, sino que además al enfrentarse a las plagas, por ejemplo las plagas ¿cómo se llama? Las plagas estas que consumían todo, de chapulines, que caían, consumían todo lo que veía. Él rescata a el gran científico costarricense de la época, Clorito Picado. Lo llama, lo invita a su finca, le monta un laboratorio y innova. Hay una publicación muy interesante de la época en que aparece no solamente Clorito Picado, sino el tío Casimiro, que era químico, trabajando con... Y aparece una carreta que tenía encima un gran estañón de madera con unas aspas arriba para regar un producto que él había elaborado para combatir las plagas estas que estaban devastando Guanacaste. No solamente ahí se queda su innovación, cosa que
es de destacar, no solo en el Guanacaste de aquel entonces, sino en la Costa Rica de aquel entonces. Esa visión de futuro, de introducir la tecnología, de impulsar la tecnología. Él propone también al gobierno de Costa Rica crear una represa en el río Tempisque para aprovechar los pescados, las crecidas que se daban regularmente y aprovechar mejor el manejo de las aguas y el exceso de pescado y las sardinas que traían estas inundaciones. Entonces, él entra en un terreno donde va transformando el Guanacaste. De hecho, el Tempisque se convierte en la primera localidad donde hay energía eléctrica en Guanacaste. No es en Liberia, es en el Tempisque. Ahí está la fábrica de hielo, ahí está la fábrica que él monta para transformar las sardinas que dejan las inundaciones del Tempisque en alimento para cerdos. Ahí está una serie de pequeñas y medianas industrias que van aparejadas con el ingenio. Claro, aprovechando que cuando él compró el Tempisque a principios del siglo XX, a Odilon Jiménez, traía un permiso que permitía sacar alcohol y vender en la provincia de Guanacaste. Era uno de los pocos permisos que se habían dado. Con esto, él logra no solamente montar el ingenio, sino hacer un gran negocio agroindustrial, un foco agroindustrial, que lamentablemente, posteriormente, tanto por la muerte de él como por las medidas políticas que se tomaron, según afirma en su libro Federico Sobrado París, la administración de León Cortés, se le quita ese permiso y se rompe, por decir así, el foco de desarrollo agroindustrial que se había generado en la zona. Entonces, me parece que, haciendo una especie de síntesis, primero, que no es un conquistador que viene con plata, ni es un avasallador que viene con un abogado haciendo inscripciones de tierras ficticias para sacar a los campesinos. No. De esos hay muchos que se enriquecieron aquí. Por ejemplo, un ejemplo sería toda la zona de Quepos, que no había nadie ahí. ¿Y cómo se hizo propiedad privada? ¿De quién? ¿Y cómo se le pudo vender a la bananera? Y en Guanacaste, el atropello contra los campesinos era moneda cotidiana. Él no hace eso. Él actúa dentro de los marcos de la ley, innovando, llevando riqueza y generando cada vez más posibilidades de ingreso y empleo y de futuro en la zona. Ese es así y me parece fundamental distinguir que esto se logró con otras cualidades empresariales, que no era solamente el tener dinero, sino saber gestionar su propia empresa, involucrando a los trabajadores en lo que tenían que hacer a través de distinguir las capacidades de los empleados y ponerlos en su sitio, y al mismo tiempo lograr su confianza y hacer que esto fuera un gane-gane, tanto para él como para los trabajadores. Esta parte me parece que es fundamental, de alguna manera, de destacar.